Bienvenidos a Aimless Podcast, donde dos amigos aprendices de todo, pero maestros de nada, hablan sobre temas de entretenimiento y ocio audiovisual. Hola, bienvenidos a Aimless Podcast. Mi nombre es Arturo y mi compañero a la distancia y amigo es Eden. ¿Cómo te encuentras, Eden, el día de hoy? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, muy bien. Espero que todo esté muy bien por allá. Caluroso, pero bien. Pero aquí andamos. Y oye, Eden, hoy vamos a platicar de un concepto, o bueno, de un par de ideas que por ahí surgen, y digo, es de la occidentalización, ¿no? Occidentalización eh, de IPs o de marcas. Y bueno, creo que cuando una idea es buena, o sea, y bueno, pueden partir de cualquier parte del mundo, eh, es un concepto, una idea, una marca que nace de una parte diferente del globo, y en este caso vamos a platicar de todas estas que pues nacen de esta parte oriental y que bueno tienen ese potencial para cruzar el charco y llegar al viejo continente. Pues son todas estas ideas, conceptos, música, literatura, costumbres, o sea, eh, todo esto es capaz de ser distribuido, traducido y hacerlo pues de más fácil acceso, ¿no? Para un eh, nuevo público. Por lo regular, angloparlante, ¿no? Porque ya ves que primero llega a donde estás tú y luego para acá. Y pues se va a adaptar para regionalizar y explorar la propiedad intelectual. Y bueno, pues así un nuevo público puede disfrutar de estos productos. Eh, ¿Tú qué piensas de este ejercicio, no? De esto que ocurre. Pues yo creo que es un ejercicio bastante interesante, sobre todo la creatividad con la que se han adaptado muchos de los productos, ¿no? Aprovechando la traducción, el cambio de idioma y cómo inclusive han echado mano de recursos como la edición para hacer de dos o tres productos, inclusive más de tres productos, hacer una mezcla y lanzar uno solo nuevo, ¿no? Eso me parece algo sumamente interesante y sobre todo por la época en la que se comenzó a hacer, ¿no? O sea, no es algo que aproveche las herramientas de edición de la nueva era, sino que desde los años 80, probablemente inclusive antes, ya se están haciendo estos ejercicios, ¿no? Eso es lo que me parece más relevante y sobresaliente, ¿no? Ya hay productos que, como bien vamos a mencionar, también no merecen tanto la pena, pero han sido unos ejercicios bastante notables. Creo que son productos de su época, ¿no? Les llamarían por ahí. Y, y Sí, como tú claro. bien dices, ¿no? O sea, sí hay unos ejemplos que son polarizantes y son muy buenos y fructíferos, ¿no? Para todas las partes. Y otros que son olvidables y perjudiciales, ¿no? Para todos los involucrados, la marca. Y pues bueno, estamos hablando, ¿no? En esta parte de ocio audiovisual, donde pues vamos a hablar de ambos lados de la balanza. Y pues hay unos que triunfan maravillosamente y otros que se estrellan maravillosamente, ¿no? Y pues creo que vamos a abrir pista con un ejemplo gigantesco, ¿no? Como lo es la lagartija radioactiva, propiedad de Toho, ¿no? Que tiene adaptaciones grandiosas y otras que no deberían de haber existido, ¿no? ¿Tú qué O piensas? que no deberían de estarse realizando en este momento, ¿no? Ujú. Así es, y O sea, digo, sí, sí, vamos a empezar sobre pues todo, con este. bueno, eso que vamos a platicar sobre Godzilla, ¿no? El rey de los monstruos, ¿no? Creo que es el ejemplo más claro e inclusive me atrevería a aseverar que es el primer ejemplo de una occidentalización de un producto japonés que curiosamente lo que destaca es que fue adaptado al mercado estadounidense por el mismo director, ¿no? Que dirigió la película original, ¿no? ¿Tú qué tienes que decir sobre Godzilla? ¿Qué te parece? No, pues ese es un ejemplo de claros y oscuros, ¿no? Literal, porque sí, como tú mencionas, o sea, esa primera adaptación, simbró tanto en América, bueno, en el continente americano como en el país del sol naciente, y pues tan así, ¿no? Que en los noventas se aventaron a hacer una reinterpretación de Godzilla, donde pues
¿para qué destruir la Torre Tokio, no? Si se puede ir al Empire State, ¿no? Y que, híjole, tuvo una pésima recepción y críticas, y de hecho es una película que personalmente yo me dormí en la sala en, en su tiempo, y ni Jean Reno pudo levantar esa cosa, ¿no? Pero le hizo replantear a los estudios un ratote, ¿no? O sea, si era buena idea tomar ese concepto, ¿no? Y Llevar eso al que mercado también estadounidense. hubo series animadas, ya había serie de cómics, ¿no? De parte de Marvel antes. Y fíjate, o sea, ese error, ¿no? De los notas llevó a los estudios japoneses a que ese mismo Godzilla lo renombraran y lo metieran a ese canon, ¿no? O sea, también dentro de todo, ¿no? Irónicamente, ese Godzilla adinosauriado fue tomado por Toho para meterlo como villano, ¿no? Como de la familia de sus monstruos, ¿no? Algo bueno salió de esa Ajá, sí, tragedia. claro. Y pues tuvieron que pasar, pues, Ajá, no sé, y lo 17 o no utilizaron sé para cuántos años más aumentar aún más para el lore volverlo a ver completo de en monstruos, las ¿no? salas, exacto. Y para Ajá, donde volverlo a ver crearon esta ya en salas cosa, americanas, el Monsterverse, ¿no? Que, exacto, ajá, sí, dime, que empezó con Godzilla contra Heisenberg, que es muy buena, ¿eh? O sea, a con mí me Millie gustó Bobby esa, ¿a ti te Brown gustó incluida. Godzilla? ¿A secas? Así se llama. Sí, 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 Exacto. me parece bastante Eh, buena. Me dio como que otra vez me emocionó porque aparte había habido una, hasta cierto tipo de sequía de monstruos, inclusive en Japón. Entonces fue como que ujú, retomaron la figura del monstruo, le dieron una refrescada al diseño y se basaron otra vez en el modelo original. Dejaron de lado ese dinosaurio que mencionas tú de la Godzilla del 98, me parece que Sila, es, güey. De hecho, hasta lo y sí le dieron renombraron una como Sila. refrescada, como Sila, ajá. O sea, Sila y con le Z, dieron una ajá. refrescada al concepto en general, ¿no? Y pintaba para hacer una nueva franquicia muy, muy interesante. La segunda parte de esa, la Godzilla King of the Monsters, Ujú, también me parece buena a secas, ¿no? Pero ujú, ya pintaba para el desastre, ¿no? Cuando en la escena postcréditos, me parece, que ujú, meten a King Kong, ¿no? ujú. Que pudo haber sido una idea genial y la hicieron de manera desastrosa y sigue sucediendo. Y lo que me parece increíble de estas es que sea tan taquillera, fíjate, o sea, la más reciente que salió, que está llena de colores espaciales, según ese Y morado. mucho rosa, güey, ¿eh? Muy fluorescente, Ajá, muy fluorescente. exacto, eso no sé cuántos millones de dólares recabó y por eso están haciendo una nueva versión de esto, ¿no? Ya no, no Ujú. sé, Incluso le están no, filmando en México, ¿no? Para en la México, hora en la que exacto, estamos grabando este grabando podcast. esto, Pero, o sea, fíjate que su futuro es tan brillante. Y digo, y también quítale, o más bien, súmale Shin Godzilla, de origen japonés, y Godzilla Minus One, ¿no? Que pues ya Minus hasta tiene One. un Oscar, ¿no? O sea que vaya, su futuro es tan brillante Sí, como como su espina, ¿no? como su aleta Así, tal cual, dorsal, exacto, sí. como su aleta dorsal. Entonces, pasando a otro menester que yo quisiera nombrarlo como bueno, perdona, hay una diferencia entre terquedad o persistencia, ¿no? Y es esto de querer Sí, adaptar a fuerza lo inadaptable, ¿no? Y pues eso, en las últimas 2 décadas, a partir de los 2000, que la tecnología les ha dado chance, eh, pues se ha visto esta tendencia, ¿no? Todas esas joyas de la animación japonesa, como Ghost in the Shell, GOM, o Alita Battle Angel, Cowboy Bebop o Death Note, que han tenido ese, comillas, esfuerzo para adaptarlo, ¿no? A los, al ente americano, y que pues ni con actores reconocidos, ni galardonados, ni en su prime, y pueden con levantar una directores producción, también, ¿no? y con A mí directores, me porque resuena mucho Alita que se la dieron o la agarró o la pidió Robert Rodríguez
no entiendo cómo el creador de Machete y de Mini Espías ahora hizo Alita. Ujú. Sí, ¿no? Y es esa terquedad, incluso hasta la terquedad en Alita, ¿no? De poner al personaje hasta tan eh, de manera tan manga, ¿no? Tan anime, cuando lo está sacando de un género para meterlo a otro. Bueno, A son otro. unas incongruencias ahí muy raras, ¿no? Y sale Demi Moore, y, o sea, hay muchos actores, ¿no? Y en Ghost in the Shell es esta, la Scarlett Johansson en su prime, ¿no? Era cuando era Scarlett Johansson, ¿no? Que vendía, bueno, podía llenar salas, nada más ella, ¿no? Bueno, sigue vendiendo Sí. salas, sigue llenando salas. Pero son todos estos conceptos a medias, tramas enredadas, o sea, luego agarran tomas o calcas de las historietas, de los mangas, perdón, de los de las animaciones y piensan que con eso ya le hicieron, ¿no? Pero con tramas bien raras, etcétera. Y digo, ni hablar de Dragon Ball Evolution, que es un desastre por donde le quieras ver, y Saint Seiya Knights of the Zodiac, que digo, eso no lo deberías de tocar ni con un palo. Yo la fui a ver, quise ver el desastre por mis propios ojos y es la terquedad hecha película. Porque Saint ¿Y Seiya, tú la incluso fuiste a ver pensando que fanático de era este mala? sí, 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 O sea, sí, sí, porque ok, Saint Seiya es un producto de su época. claro. eh, Funcionó cuando debía de funcionar. Tuvo muchos intentos, incluso de llegar al mercado americano, eso era lo que te iba a decir. Tuvo como 3 intentos. Primero en DVDs o en VHS, o sea, y solo subtitulado, ¿no? Con Saint Seiya. Sí, No funcionó. Luego lo pasaron en Cartoon Network y con Dick, que es esta productora como de dibujos animados, donde la sangre era azul, güey. Y le pusieron un opening espantoso, creo que era una canción de Offspring espantosa, güey, todo ese pedo. Sí, horrible, güey, horrible. Creo que se quedó hasta las 12 casas. Y ediciones, edición tras edición, porque son productos de su época. Segundo intento, tercero con Netflix y no, nada más no. O sea, no, eh, tienen que entender que no les gusta Saint Seiya y ya. O sea, Saint Seiya es de México para abajo, ahí lo amamos, ¿no? En Brasil aman Saint Seiya, aquí amamos Saint Seiya, pero allá no. Y lo tienen que entender. Y tuvo que pasar este desastre para que lo entendieran. Pero bueno, ni con todo el cosmo del mundo, ¿no? Y bueno, ya hablando del otro lado del espectro, eh, hablemos un poquito de lo que Saban hizo, ¿no? Con sí. una IP El ejercicio japonesa. genial y visionario de los estudios Saban. Exacto, vas con ese Miden. Bueno, pues a mí los Mighty Morphin Power Rangers me parece eso, un ejercicio muy inteligente, una jugada maravillosa de este estudio o de este personaje Colmilluda, güey. como tal. Sí, 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 bastante. El ir y tomar un producto que ya estaba hecho, que ya estaba probado, inclusive se sabía que era un producto exitoso, llevaba más de 10 temporadas en Japón y decide readaptar al mercado norteamericano, ¿no? Así, ¿qué es lo que está funcionando? Equipos, ¿no? El equipo De multirracial de colores. jóvenes, Ujú. de adolescentes, ajá, que también eso fue un tema polémico después, ¿no? Inclusive creo que sí hubo una disculpa de parte del estudio en el que dijeron que fue un error haber, como que racializado los colores de los Pero no, personajes, ¿no? Así de, creo que eso fue polémica a fuerza, porque creo que hasta el actor, digo, y ahí que alguien me desmienta, ¿no? Pero creo que hasta el actor al que le hacía a Zack, no recuerdo el nombre, el Power Ranger negro, dijo así de, no, no, yo quiero ese color, ¿no? O sea, como que nadie se preocupaba por eso en esos entonces, ¿no? Al final, al final del día, bueno, pero sí, pensando que obviamente, también era un producto pensado para niños. exacto. Creo que en su momento pues era un producto para niños, ¿no? Y después también estos niños crecimos y pues digamos que tenemos unas inquietudes diferentes, ¿no? En las que obligan a que Ujú. suceda
a que sucedan este tipo de cosas. Pero bueno, retomando el concepto de Saban, ¿qué hizo? Fue traer un producto que ya estaba probado, regrabar o grabar escenas con los personajes norteamericanos, ponerles diálogos que fueran acorde a la trama y ahora sí, venderte no sé cuántas veintitantas temporadas de los Power Rangers que han sido absolutamente todo, ¿no? Desde los primeros que tenían los mechas de dinosaurios y, bueno, de animales, a que después fueron motociclistas, a que después fueron del espacio, a unos que fueron motociclistas, entonces automovilistas. Ujú, Entonces, todo esto ha sido un producto que sigue vendiendo, ¿no? E inclusive hace rato comentamos que se están ofreciendo nuevamente en el mercado las figuras originales, ¿no? De la primera iteración de Power Rangers del 98, me parece, no recuerdo de ujú. qué año es, pero bueno, ¿tú tienes algo que comentar sobre esta franquicia? No, pues es una fórmula, ¿no? Es una fórmula que incluso a lo mejor ya ahorita está un poquito gastada y como tú comentas, ya está viviendo un poco del recuerdo, del fanservice y de la nostalgia, pero, güey, le funcionó. O sea, tuvieron dos películas, Bandai se forró de feria, nada más Sí, era volver totalmente. a sacar sus moldes de juguetes que ya tenían, o sea, ya era un reciclaje de todo eso. Y a lo mejor era Sí. nada más la macheteada de esta parte del charco, pero al final redondo, ¿no? O sea, fue redondo y pues tantas temporadas de Power Rangers, ¿no? Y la franquicia la terminó comprando Disney, se la regresó a Saban y ahorita la tiene Hasbro. No recuerdo quién la tiene, ¿no? Pero al final Playmate Toys ahorita a la día de hoy tiene figuras en venta de eso, ¿no? Y es un Ujú. ejercicio También de lo que Reaction platicábamos, Super 7 también Reaction, ¿no? tiene figuras. Ujú. Y hablando de robots, pues Robotech, ¿no? Lo que fue Robotech, un, un, Ajá. una adaptación de tres series diferentes, ¿no? De Super Dimensional Fortress, Macros y otras dos que no recuerdo muy bien, que tuvieron que juntar para hacer todo el run de Robotech, ¿no? Para poderlo Ujú. meter al mercado Al americano mercado y que, estadounidense. Ujú. exacto, ¿no? Y que al final del día, pues uno como espectador, pues nada más como que se te hacía raro, ¿no? Que los diseños fueran diferentes y que ya de repente ya no salían los monos los mismos y los robots eran diferentes, pero al final metieron tres series en una sola, ¿no? Y las adaptaron y puta funcionó, ¿no? Sí, ¿No? Y sí, funcionó. exactamente. E inclusive lo que Voltron hizo exactamente lo mismo, ¿no? No cumplían la cuota de episodios para entrar a la televisión americana. Y otra vez, Ujú, pues hay que juntar esas dos series que más o menos se parecen. Una en que son cinco leones diferentes, que también es un equipo de cinco muchachos que tienen robots en forma de león, que al unirse forman un robot más grande. Y otro que era, creo que eran autos, aviones y lanchas. Entonces, ¿qué ujú. dijeron? Pues más o menos se parece, tienen el mismo concepto, vamos a decir que es el mismo producto, ¿no? Y todo salió bajo el nombre de Voltron, que después esto dio a pie a que hicieran más capítulos del Voltron de los Leones, ¿no? Incluso todos esos capítulos creo que eran pedidos ahora sí que por el público americano, y fue mucho de lo que pasó con Transformers, Takara y Hasbro, en pues vaya, esta necesidad de vender estos cochecitos que se transforman en robot o en robots que se transforman en cochecitos para meterlo al mercado americano, ¿no? Y que al final del día luego eran muchos capítulos que necesitaban, o sea, los americanos necesitaban más capítulos, ¿no? Ujú. Y que es lo raro, ¿no? Que eran pedidos por América, ¿no? Pues sí, y también pensando que como tal surgió como figuras, ¿no? Eran figuras Ujú, de Takara ujú, y tomaron el concepto, dejaron de ser figuras, se creó, bueno, se llevaron el producto a Estados Unidos, Hasbro lo llevó
Entonces, ¿cómo hay que impulsar la venta de estas figuras? Bueno, pues hay que hacerle una serie animada y ahora hay que hacer un cómic también, que creo que Marvel estuvo ahí involucrado, ¿no? También. Entonces, y es todo, proviene de estas figuras que eran Microchange y Diaclone, creo que se llamaban, ¿no? Ujú, Unos sí eran autos que se convertían o vehículos que se transformaban en robots y el otro eran objetos, ¿no? Había ujú. uno que era una Un- grabadora que se la convertía en un grabadora. robot y de ahí viene también esa cosa tan rara que era que Megatron, que era una pistola, ¿te acuerdas de eso? Ujú, sí, sí, sí. Entonces, o Sí, sea, un exacto. objeto tan inanimado como una pistola se vuelve un robot malvado que quiere conquistar al mundo y al planeta Tierra. Interesante. Y lo interesante también es que ahorita si tú pones, ¿no? A dos personas de diferente edad, ¿no? Alguien muy grande y alguien muy chico te puede ubicar al personaje de Optimus Prime, pero por cómo lo adaptaron, ¿no? Que ahorita ya hay hasta películas una tras otra y series de Transformers así anuales, ¿no? Que son comerciales para vender y las figuras que si vamos a cualquier centro comercial los vamos a encontrar y te van a saber decir quién es Optimus Prime, ¿no? Sí, sí, no, no ha O sea, dejado de existir en el mercado. Desde que yo exacto, recuerdo ¿no? han No ha estado, dejado de ¿no? En existir. diferentes iteraciones también. Los Beast Wars Ah, regresaron claro. a los modelos clásicos, Que, los de que ahí las intentaron, ¿no? películas. Darle vuelta de tuerca y vamos a hacer los animales, ¿no? Eso también tuvo un boom muy fuerte en los noventas y al final regresaron a los autos, ¿no? Y bueno, y tan fue interesante o importante la parte de ser animales, que hay una película en la que Ujú. los que son autos se encuentran con los que son animales. Algo muy raro, eso no lo he visto, pero sé que existe. Sé que existe. También ahorita rápidamente, igual de otra IP, la de Meteoro, que fue adaptada en los ochentas, setentas, ochentas, Ujú. y, y la metieron como Speed Racer, y obviamente en México la conocieron como Meteoro. Y e igual, ¿no? Intentaron hacerle una película con las Wachowski que quedó en eso, ¿no? Y se estrelló y pues ya no hay más, ¿no? Pero como la animación Ah, de no Cartoon sabía que Network, era de pues las esa Wachowski. está ahí, ¿no? De las Wachowski, Ujú. pues imagínate, pues de dónde iba a salir todo ese color tan brillante. Y en contraste, también creo que se ha adaptado esta parte del terror japonés, ¿no? O hubo una modita de adaptar todas estas películas japonesas que tienen un concepto de horror y de terror muy particular. Sí. Y bueno, aquí bueno, se han intentado adaptar, ¿no? Con la maldición y el aro, donde lo oculto y lo ancestral, lo siniestro va por encima del gore, ¿no? De las tripas y el asesino y eso, ¿no? Porque ya trae toda esta cosa mística, ¿no? Ujú. Eso de adaptar el terror, e incluso ahorita en videojuegos y en este, en otros medios, ¿no? Creo que todavía está ahí muy presente. Y hablando de esta parte de los medios, el concepto, pues, del guerrero samurái, ¿no? Del guerrero, también uno pensaría que solo los japoneses lo podrían representar adecuadamente, ¿no? Pero pues sí hemos tenido exponentes fuera de Oriente que retrata fielmente el camino del guerrero, ¿no? Eh, Sí. Tanto así como, bueno, Usagi Yojimbo de Stan Sakai, digo, es de origen japonés, pero desarrollado completamente en América, que pues tiene esta parte del guerrero, ¿no? Blue Eye Samurai es otro ejemplo magnífico. Ninja Kamui o inclusive el último Samurai, donde pues el espadachín lo destaca, ¿no? De alguna manera maravillosa. Eh, y digo, ¿tú algún otro ejemplo en que tengas de eso? Pues más bien me parece como que relevante retomar esto a Blue Eye Samurai. Me parece que es una animación muy, muy oriental
y creo que es un estudio francés el que lo desarrolla, ¿no? Y es muy bonita la animación, la historia es muy interesante y sí te da toda la vibra de que estás viendo algo creado en Asia. En cuanto a la animación, la historia es un producto muy fino y muy interesante. Y también Ninja Kamuji, en los productos que está haciendo Adult Swim, también es algo que me parece muy notorio, ¿no? O sea, el cómo sí tienen animadores asiáticos, pero la historia digamos que la base de toda la historia es norteamericana. Funcionan también muy bien. Me gustan este par de productos. Se me hacen como para hacer una recomendación como tal de ellos. Sí, ¿no? Digo, y eso hasta para platicarlo otro tema, ¿no? Y digo, si se nos ha ido alguna otra adaptación o algún otro intento, pues déjenoslo saber acá en los comentarios. Y para pasar a esta parte, ¿no? De las recomendaciones que, bueno, yo quiero empezar con una recomendación que es, pues es autoconclusiva, es un ejercicio de una sola vez, ¿no? Yo te quiero hablar de Sandland. Sandland, que es una historia corta, autoconclusiva, es un solo tomo. Eh, pues después del éxito abrumador que tuvo Dragon Ball, Akira Toriyama, en afán de hacer una historia corta sobre un hombre y su tanque, y con toda la libertad creativa que le dio, libertad creativa y editorial, ¿no? Que le dio, pues meterle dos madrazos, ¿no? A la Shonen Jump, ¿no? De meterle Dragon Ball y Doctor Slump. Pues crea Sí, un nada manga, más con Dragon Ball, ¿no? nada más, ¿no? eh, Crea un manga que lo publicaron en el año 2000 y es un solo volumen, es uno solo. No necesitas más. Lo dibujó para sí mismo, ¿no? O sea, para su propia diversión, que al final de cuentas hasta se arrepintió, ¿no? Porque dice que fue un infierno dibujar tanto tanque, ¿no? Pues bueno, esta historia la va a protagonizar Belzebub, el príncipe de los demonios, acompañado de su sirviente, se llama Tiff, y que van a estar buscando agua, ¿no? El líquido vital, agua. Esta es una historia no post-apocalíptica, ¿no? Pero es hasta parece que es una profecía, ya que a palabra de estos, los humanos jodieron el mundo y con su avaricia y malas decisiones trajeron sequía y guerra, ¿no? Que pues es una profecía al final del día. Para empezar su travesía, pues van a encontrarse con el sheriff Rao, o el comisario sheriff Rao, que es como el personaje que a mí más me gustó, así el destacable de todo esto, que pues él ya con sus años de experiencia, pues divisa un ave, ¿no? De esas que solo vive en ojos de agua. Entonces quiere decir que pues hay agua por ahí. Y pues Ok, entre demonios y humanos se encuentran sedientos. Esta es una trama bien sencilla, o sea, es una trama sencilla a la Toriyama de eh, el rey avaro, el gobierno avaro tiene monopolizada el agua y la está vendiendo. Es una búsqueda para buscar un oasis y que al final del día, te digo, es una profecía, ¿no? Porque al final no van a haber guerras ni por territorios, petróleos o fe, va a ser por agua, ¿no? Y pues el Akira Toriyama, con toda su expertise en diseño de videojuegos, con Dragon Quest, Chrono Trigger, etcétera, pues va a ser máquinas, va a ser vehículos, personajes. Eh, en el manga, cada panel, o sea, le va a dar una vida maravillosa, ¿no? Y ahorita eh, yo quiero hablar como Sandman, como producto, porque también tiene un anime y un videojuego que se un hicieron casi videojuego. al mismo tiempo. Como tal, la historia es corta, autoconclusiva, ¿no? Y cosa que ya no vemos ahorita, ya tiene continuaciones, Z, Super, Daima, etcétera, ¿no? No saben decir basta. Y en una sola, él sabe este, darle el desarrollo a esos personajes y pues te hace ver que ni todos los humanos son tan buenos y ni todos los demonios son tan malos, ¿no?
y a lo mejor se aleja un poco o te vas a alejar un poco porque vas a sentir que estás viendo una historia donde sale Gotenks y Mr. Satan y Dabura y así, pero pues aquí están buscando algo más que las esferas, que es agua, que al final del día, por eso existe Mad Max, ¿no? El plot de Mad Max Ujú. es el agua. Esta historia ya la había ensayado un par de veces más, Akira Toriyama, en Pink o Go Ackman, y pues ya nada más pues es la maestría de él, ¿no? En dibujar y en ver todo esto. A mí el background del Sheriff Rao me fascinó. O sea, como personaje está maravilloso, está roto, tiene un pasado y obviamente es un personaje ya grande, ¿no? Que ya también a mí ya me molesta mucho ver puro personaje joven y si no tienes 13 años creo que ya no tienes un futuro, ¿no? Y si no salvaste el mundo antes de los 15 años, pues ya también ya no sé qué haces vivo. Entonces, eh, a mí me fascinó. Y bueno, el año pasado, que fue cuando se estrenó la serie y el videojuego. Eh, un año antes, incluso antes de que falleciera el autor, antes de que falleciera Akira Toriyama, la proyectaron en una Jump Festa como una película, o sea, como que todo lo adaptaron a una película y existe en ese formato como de una película sola o en 12 capítulos, que es como tú lo puedes encontrar actualmente en los servicios de streaming. Muy recomendable, me fascina, o sea, tiene la animación es por computadora, pero la animación ya está domada de todas estas películas de Dragon Ball, o sea, ya está muy bien hecha y son parajes y son tomas que están muy detalladas, me gustaron demasiado. Eh, incluso la serie tiene capítulos extra hechos por Akira Toriyama. Fue lo ultimito que hizo. Imagínate, fue de las últimas cosas en preproducción que hizo y que hizo diseño de personajes. Eh, ¿Cómo se llaman? Tanques de móviles, etcétera. O sea, todo eso es de ese güey. Historia también, ¿no? Sí, Entonces, no es una secuela, pero suma muy cabrón, ¿eh? Y no es Sandland 2 ni nada. Pero a mí me gustó mucho cómo encaja y cómo continúa esa historia. No se siente como relleno para nadísima, se siente como relleno, ¿no? El videojuego igual le da otra manera de ver esa misma historia y con agregados. Y pues ok. es una obra a lo mejor un poquito más profunda de lo que tú crees. Y pues bueno, acompáñanos y descubre el misterio del general Shiva, tráete tu bloqueador solar y pues súbete al tanque 104, ¿no? Y no te vas a arrepentir. Que si quisiera yo entrar a este producto, ¿qué me recomendarías más? ¿Ver primero la serie y después entrar al manga o al revés? Creo que yo te preguntaría si tienes tiempo de leer. Ajá. Sí, o sea, ¿tú de qué tienes más tiempo? ¿De leer un tomo, que también es un solo tomo, o de aventarte 12 capítulos de 20 Que igual minutos? no son muy largos, ¿no? Que son de No 20 son muy minutos, largos. 25. Ok. Ajá, exacto, O exacto. sea, Y todo que va en también, función del tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas los dos productos son del mismo creador, ¿no? Y él estuvo ujú, involucrado en ambas cosas, ¿no? en ambas, exacto. Y Ok, sí, está, eh, digamos que tiene, es más profundo de lo que tú crees, ¿no? Y no por ser de Dragon Ball hay golpes y kamehamehas y transformaciones, ¿eh? O sea, es otra cosa. Te lo tienes otra que cosa. sacudir eso muy cabrón. Eso sí, Ok. está Entonces, ¿y la muy bien. historia es de Toriyama o solamente el dibujo? No, ambas, Rey. Ok, qué Ambas, cabrón. Ok, ok. ambas. Y pues si te gustaron los diseños de robots o toda esta onda como de la patrulla roja y cómo él hace mechas, etcétera, puta, te va a Ajá, sí, volar la sí. cabeza Ajá, igual. creo que lo ubico por esa parte, ¿no? O sea, los tanques que están diseñados, o sea, que Ujú, recuerdan toda esta parte de la patrulla roja justamente. Ujú. exacto. No, y el personaje, te digo, a mí el del Sheriff Rao, a mí me fascina. Es muy buen personaje. Por él, o sea, yo por él, ya lo demás nada más por él, por el Sheriff viejito, ya. Ok, Pero sí, esa es ok, la bueno, le voy a echar recomendación que un tengo. ojo, le voy a echar Échale un un ojo y ojo tú, y Eden, dime, ¿tienes algo que recomendarnos para esta semana? sí, justamente hoy te voy a recomendar una novela gráfica o un cómic.
Se llama The Cool o La Cosecha. Como tal, no hubo una traducción del título en español. Sí existe el cómic en español, pero originalmente fue publicada en el 2023 por Image Comics. Fue una miniserie de únicamente 5 números y posteriormente fue recopilada en un solo tomo. Este único tomo es el que está traducido al español. Mm, Es una historia escrita por Kelly Thompson y está ilustrada por Matías de Iulis. Yo llegué justamente a ella por las ilustraciones de esta persona. Ahorita te voy a platicar un poco sobre eso. Primero, ¿quién es Kelly Thompson? Kelly ha escrito para Marvel, ha hecho la serie de cómics de Hawkeye y algunos números de Jessica Jones, de Black Widow y de Captain Marvel. Además, para DC Comics escribió Absolute Wonder Woman, y con ese se ganó un premio Eisner el año pasado como mejor serie nueva. Entonces, también se aventó una miniserie que se llamó Pink, que está centrada en Kimberly Ann Hart, o mejor conocida como la Pink Ranger o la Power Ranger Rosa, ¿no? Como para regresar y retomar un poco lo de los Power Rangers que estábamos platicando. Este, el ilustrador, Matías de Iulis, ha ilustrado portadas para Marvel de prácticamente todos los personajes importantes que van desde Spider-Man, la Mujer Invisible, Hulk, Iron Man, el Capitán América. Inclusive ilustró algunas portadas para Bounty Hunters, la serie de Star Wars, y Mm. una serie dedicada únicamente a Jessica Jones. Tiene un estilo bastante bien definido, muy realista, pero sin llegar al hiperrealismo que maneja Alex Ross. Yo creo que en un tiempo, en un par de años, va a ser un ilustrador clave y va a ser de esos que en cuanto ves la portada, sabes de inmediato que es él el que está ilustrando. Eh, no ha tenido como tal ilustración de interiores a gran escala. Creo que es su primer trabajo donde ilustra toda la serie y está muy interesante. Ahora, hablemos de la historia. La historia se centra en un grupo de 5 amigos, 5 adolescentes que viven en un pequeño cerca de la playa. Durante un verano deciden hacer una película de terror, medio por diversión, pero hay una intención oculta de uno de los personajes para, para tener la intención de hacer esta película. Sin embargo, al adentrarse en unas cavernas que hay cerca de la playa, descubren un mundo paralelo, ¿no? En el que habita una forma de vida que está en constante crecimiento y aprendizaje. Este es el enemigo, por así decirlo, ¿no? Una forma de vida inteligente que, si bien no es buena o mala, es simplemente es es quien los quiere cosechar, ¿no? El que va a dar pie a todo el arco dramático del cómic como tal. En cuanto entran a las cuevas y perturban este mundo, provocan que haya una invasión donde los seres que viven en las cavernas salgan al mundo real, entre comillas, y empiecen a cosechar a todos los seres humanos. El motivo de la cosecha se explica bastante bien en el cómic, y ahora les toca a estos amigos enfrentar a las criaturas y resolver qué es lo que sucedió y por qué. El final es un giro de tuerca bastante inesperado que creo que no te voy a spoilear para que lo leas, Va, va. pero tiene de todo, ¿no? El cómic está muy bien desarrollado, tiene un par de cambios de trama que realmente no te los esperas, ¿no? Con decirte que hay hasta una pelea de protokaijus ahí adentro, Mm. muy, muy, muy interesante, entre mechas, biomechas y kaijus, ¿no? Yo creo que la escritora tiene muy bien medidos a sus personajes. Son 5 personajes, 4 de ellos son mujeres y la verdad es que escribe muy bien a las mujeres, ¿no? Por el background que tiene, siempre ha estado involucrado en desarrollar historias de superheroínas, ¿no? Entonces, sabe escribir muy bien personajes femeninos y son realmente emocionales, tienen conflictos personales, tienen pedos familiares y bueno, la ilustración está en otro nivel. Todas las emociones que describe la escritora las representa de una manera increíble, ¿no? Los fondos, las criaturas, todo esto, volvemos a los tonos púrpuras y verdes que se pusieron de moda con el terror espacial.
pero no es algo hartante, ¿no? Es muy sutil y es muy fino, muy, muy elegante. La verdad es un cómic, es muy corto, es lo que te digo, es un solo tomo. No Ujú. hay planes de que se esté desarrollando una segunda parte y eso está perfecto. Y creo que es algo que tienes que leer. Es a lo que hemos estado mencionando en episodios anteriores, ¿no? En el que no hay necesidad de tener tanto, ¿no? O sea, donde lo menos Menos es es más. más. Menos es más, Eso, exactamente. correcto. Entonces, te lo recomiendo bastante. Búscalo. Probablemente haya una versión digital y si no, luego lo compartimos. Súper, súper, súper. Y un solo tomo, ¿verdad? O sea, ¿solamente salió un tomo o es recopilatorio? Es un recopilatorio. Fueron Mm. cinco tomos individuales, 5 grapas que Ah, recopilaron en un solo tomo. pero con esas, y si Sí, es sí, una con buena eso es más historia, que suficiente. Y las portadas también individuales son un dulce, ¿eh? Sí, la verdad es sí, que vale la pena así tenerlas individuales y hay ilustraciones alternas, portadas alternas, pero este, como objeto como arte objeto que le dicen, también ujú, funcionan muy bien, lucen muy bien. sí, no, sí, 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 y de hecho sí las he visto y lucen en una pared o en una camiseta, maravillosas. Justamente, sí, sí, hay unas Justo, justo. ilustraciones a doble página que no tienen desperdicio. La verdad es que es poco texto con una historia muy bien desarrollada, o sea, no necesitas tanto, y las ilustraciones, toda la parte visual está increíble. Esa es mi recomendación, Súper, Arturo. perfecto, mi Eden. Pues mira, el tiempo se nos terminó por el día de hoy, pero bueno, ustedes coméntenos qué otra serie se nos pasó de adaptación o qué series ustedes adaptarían. Y pues bueno, síganos por las redes sociales, compartan este podcast con alguien que también le pueda gustar. Y como siempre, pues cuídense, cuiden a los suyos, denle like y Eden, cuídate. Un abrazo, viejo, a la distancia y aimless off. Gracias por escuchar Aimless Podcast. Te invitamos a que te suscribas en Spotify y YouTube y a que nos sigas en Instagram para más contenido. Aimless Off.